Cifras históricas superará el desempleo en Estados Unidos, pronostican los expertos. Apertura o vida, falsa opción, entrevista con la representante Donna Shalala. Millones de embarazos no deseados podría dejar la pandemia, advierte la ONU. Desde Washington, este es El Mundo al Día. Los saludo desde Washington, soy Yasmín López. El presidente del Banco Central de Estados Unidos alertó que la crisis del coronavirus provocó la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La firma Goldman Sachs, por su parte, pronostica que el desempleo en el país alcanzará los niveles de la Gran Depresión en 1929. Bricio Segovia tiene los detalles. La pandemia ha paralizado las economías del mundo. La propagación mundial del virus y la ausencia de una vacuna para hacerle frente hacen de la incertidumbre el factor que evita pronosticar el impacto o la duración de esta. El alcance y la velocidad de esta recesión no tienen precedentes modernos. Son peores que ninguna recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo un descenso significativo de la actividad económica y del empleo, y los empleos ganados en la última década ya han sido borrados. El presidente del Banco Central estadounidense se sumó así a las mismas advertencias lanzadas por otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Según el Departamento de Trabajo, en el último mes y medio más de 30 millones de personas perdieron sus empleos en Estados Unidos, lo que situaría el nivel de desempleo por encima del 14%, cuando antes de la pandemia era del 3,5%. Sin embargo, la firma Goldman Sachs pronosticó hoy que alcanzará el 25%, una cifra que no se da desde el crack del 29. Jerome Powell describió así las consecuencias de la nueva crisis. La historia muestra que las recesiones más profundas y duraderas pueden causar daños prolongados a la capacidad productiva de la economía. La insolvencia doméstica o empresarial evitable puede pesar en el crecimiento de años venideros. Largos periodos de desempleo puede dañar o acabar con la carrera de los trabajadores, porque sus habilidades pierden valor y sus redes profesionales se pierden, y dejar a familias con un mayor endeudamiento. Según Powell, esto limitará la capacidad de recuperación cuando pase la pandemia. Estados Unidos ya ha destinado el 14% de su Producto Interno Bruto para hacer frente a la crisis del coronavirus, pero el presidente del Banco Central consideró que vale la pena invertir aún más para prevenir daños mayores y más duraderos en un futuro. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Venezuela, Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria no cooperaron completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en el 2019. Según un comunicado, este es el primer año desde el 2015 en que Cuba ha sido certificada como no totalmente cooperativa. Esta certificación prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa y notifica al público estadounidense y a la comunidad internacional que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Y ahora pasamos al Congreso estadounidense, donde se debate la necesidad o no de inyectar un tercer paquete multibillonario para revivir la economía y así apaciguar los efectos de la pandemia en la población. Jorge Agobián nos tiene la información. $3 billones es la cifra que los demócratas en la Cámara de Representantes quieren aprobar como nuevo paquete de ayuda por la pandemia. Hay trabajadores muy esenciales que queremos asegurarnos que esos trabajadores esenciales que están trabajando allá afuera todos los días, salvando vidas, protegiéndonos, sean pagados, porque los estados y gobiernos locales han perdido mucho dinero, así como nuestros hospitales. La propuesta demócrata, explica la representante Donna Shalala, contempla una segunda ronda de cheques de apoyo financiero a ciudadanos estadounidenses. Por cierto, es el dinero de la gente, es el dinero que ellos enviaron a Washington. Nosotros simplemente lo estamos devolviendo. Se espera que el proyecto de ley se someta a votación el viernes, pero ya cuenta con oposición en el Senado de mayoría republicana, por donde tiene que pasar antes de ser firmado por el presidente Donald Trump. El monto y la manera de gastar ese dinero y las disposiciones no relacionadas en el proyecto de ley hacen que sea imposible que salga del Senado. Estados Unidos experimenta la tasa de desempleo más alta desde 1939, debido a la crisis sanitaria. La Casa Blanca, preocupada por el impacto económico,
apunta hacia la reapertura gradual de la economía. Vamos a revivir la economía y transicionará hacia la grandeza. Pero esa idea también enfrenta oposición. Lo que está diciendo la Casa Blanca es que estamos dispuestos a sacrificar vidas para abrir la economía. Esa es una falsa opción. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Invirtió su vida entera en crear su fuente de sustento y en un instante el coronavirus se la quitó. Ahora una mexicana que hizo su vida en Los Ángeles se prepara para comenzar de nuevo. Verónica Villafañe nos trae esta historia de determinación. Durante los últimos 30 años, María Oviedo se ha dedicado a la venta ambulante de comida en el centro de Los Ángeles. En su pequeño camioncito prepara tacos, quesadillas, burritos y hot dogs, salchichas cubiertas en cebolla, que en este día en particular fue la orden más popular, aunque la clientela escasa. Poca gente caminando, se mira mucho movimiento de carro, pero gente muy poca. Están guardando mucho su distancia. Y eso es porque en un abrir y cerrar de ojos, el coronavirus interrumpió y cambió la vida de todos. Para esta mujer emprendedora, originaria de Michoacán, México, la orden de quedarse en casa la obligó a suspender la operación de su negocio, impactando negativamente su vida y la de su familia. La economía pues no nos ha funcionado porque no teníamos entrada de dinero. En los primeros días de la reapertura gradual de negocios de bajo riesgo, muchos aún tienen sus puertas cerradas, reduciendo el tráfico peatonal del cual Oviedo depende en gran medida para vender sus viandas. Algunos comerciantes y clientes han expresado que aún se sienten inseguros ante el alto nivel de infección de coronavirus en el área de Los Ángeles. Bastante difícil, porque es algo que nadie se lo esperaba. Mientras que algunas personas se aventuraron a esta zona comercial de la ciudad armados con mascarillas, comerciantes se ajustan a una nueva manera de operar sus negocios. Aún así, María sigue sintiendo mucha incertidumbre, pero esperanza sobre su futuro económico. Pero no creo que volvamos a lo mismo, pero vamos a empezar de nuevo. Este es un negocio que va a empezar de nuevo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Algunos negocios en el sur de Florida reabren sus puertas tras la flexibilización de algunas restricciones. En West Palm Beach, los comerciantes y residentes se enfrentan al temor y la expectativa por la reapertura. En el condado de Palm Beach, en el sur de Florida, se preparan para enfrentar la nueva realidad en medio de la pandemia. En esta jurisdicción, así como en Broward y Miami-Dade, la reapertura fue autorizada con mayor discreción por los números elevados de casos por COVID-19. Poco a poco se preparan para recibir a clientes en los restaurantes, tiendas de regalos, peluquerías y barberías. Por ejemplo, Ariel González ya tenía urgencia de empezar a trabajar nuevamente después de 2 meses sin cortar cabello. Sí, ha sido bien difícil porque nos están exigiendo la renta y las ayudas han sido pocas, ¿ves? No nos han dado ayuda y los clientes también están necesitados de que se les haga un buen trabajo, ¿eh? Y entonces, bueno, estamos tomando las medidas para que haya distanciamiento, estamos atendiendo uno solo a la vez, los que vienen nos esperan en el carro. A su vez, Katy Badel, propietaria de un restaurante de comida venezolana, se prepara para abrir espacio en su local y guardar la distancia de los clientes que entran a partir de la semana que viene. Sí, yo voy a sacrificar las mesas que están en el centro, voy a abrir las esquinas, las 4 esquinas, y por supuesto voy a pedirle a la gente que use máscara. Esta cuenta regresiva hace que los residentes de esta zona de Florida tengan sentimientos encontrados. Puede haber mucho más afectados aquí en el país, es bastante complicado, pero también es necesario para poder tener trabajo, y porque hay muchas personas que tal vez ya sus ahorros se terminaron o las cosas están bastante difíciles. Por otra parte, las autoridades consideran reabrir las playas de la jurisdicción solo para los residentes. José Pernalete, Voz de América, Palm Beach. Después de la pausa, Latinoamérica no tiene datos fehacientes, afirman los expertos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Somos la voz de América. Disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Como ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. Políticos, expertos en materia de salud y analistas coinciden en que varios países de América Latina no cuentan con los datos precisos sobre el impacto del COVID-19 en su población. Laura Sepúlveda nos explica a qué se debe la imprecisión en las cifras. ¿Cómo vamos a salir de un semáforo rojo, de una estrategia de aislamiento a un proceso de distanciamiento si no tenemos unos datos reales? Cada día van cambiando. Ayer teníamos 50 casos menos, hoy tenemos 900 casos más. La preocupación expresada vía Skype por el presidente del Colegio Médico de Pichincha en Ecuador parece ser una inquietud casi generalizada en la región latinoamericana, pues los datos son imprecisos. Algunos lo atribuyen a falta de transparencia de los gobiernos, posición con la que difiere la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Siempre hay desafíos para los países y algunos de ellos tienen que mejorar, pero en sentido general los países están todos reportando en forma muy transparente, públicamente y a través de los mecanismos de Reglamento Sanitario Internacional. Pese a esto, el experto coincide en que los datos no revelan la situación real en los países. Si los países reportan un número determinado de casos, pero están haciendo pocas pruebas, tampoco refleja el cuadro del brote en cada país. Venezuela es una de las naciones sobre las que ha nacido preocupación, como lo expresó su presidente interino vía Zoom en entrevista con La Voz de América. Escuché a un vocero ayer de la dictadura. Venezuela hace más pruebas que Alemania, con un sistema de salud colapsado. Creo que es evidente la mentira. Por su parte, la OPS se refiere a la precisión de estas pruebas. El problema de Venezuela es que utiliza una gran cantidad de pruebas rápidas para el diagnóstico, que no es lo más fehaciente o nos dice, porque puede dar muchos falsos positivos. La organización destaca además la importancia de que haya credibilidad en la información aportada, pues esto es esencial para reactivar eventualmente las actividades. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. La ACNUR alertó sobre la falta de fondos disponibles y necesarios para asistir las crecientes necesidades de los refugiados venezolanos durante la pandemia del coronavirus. Celia Mendoza nos informa que la necesidad es especial en América Latina y el Caribe, donde se concentra la mayor parte de la población vulnerable.
Los servicios que reciben migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe se encuentran en peligro debido a la pandemia de coronavirus, explicó en conversación vía Skype con La Voz de América la vocera de la Agencia para Refugiados de la ONU, Olga Sarrado. En este momento estamos solicitando 1.400 millones de dólares, 151 organizaciones para responder a las necesidades de los refugiados e inmigrantes de Venezuela en 17 países en la región. En este momento, este plan de respuesta está gravemente subfinanciado. Solamente hay un 4% de los fondos que se han recibido y esto pone en riesgo actividades clave que son necesarias para familias que lo han perdido todo con esta pandemia y que ya antes tenían una situación compleja. Según Sarrado, el COVID-19 ha generado retos adicionales para los refugiados venezolanos, quienes enfrentan xenofobia, y aquellos que han migrado de manera irregular carecen de acceso a documentación que les permita acceder a programas de bienestar social y de salud, reporta ACNUR. Hemos observado que ha habido acciones y incremento de la estigmatización y de la xenofobia en toda la región. Según los datos con los que trabajamos ACNUR, como el 80% de los refugiados inmigrantes de Venezuela en la región trabajaban sin un acuerdo contractual. Lo que ha llevado a que se queden sin empleo y por lo tanto sean desalojados. De ahí indicó Sarrado la importancia de estos fondos, que ahora llegan a los migrantes bajo nuevas medidas de precaución debido al COVID-19. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Mientras tanto, en Colombia, la ONU advirtió que teme que el confinamiento en el mundo por cuenta de la pandemia del coronavirus deje al menos 7 millones de embarazos no deseados a nivel global. Yair Díaz nos amplía desde Bogotá. Las mujeres han sido duramente afectadas. La violencia doméstica y los embarazos no deseados han llegado de la mano con esta pandemia. La cuarentena en el mundo, si bien ha sido una medida oportuna para contener el avance del virus, ha multiplicado los problemas para las mujeres. En esta situación, pues no lo quiero tener. Ella es Sofía Méndez, una bogotana de 24 años, quien en confinamiento quedó embarazada sin desearlo. No pude planificar, puesto que las pastas de planificación pues no me las podían traer acá. Era la comida de mis hijos o eran las pastas de planificar. Según las Naciones Unidas, el incremento de gestación sin previa planificación sería alarmante en 3 meses de aislamiento preventivo. Se estima que podría haber 325.000 embarazos no deseados y si las medidas se extendieran por un año, esto podría resultar incluso en hasta 15 millones de mujeres con embarazos no planeados. Y es que un hijo no deseado puede traer importantes consecuencias. Puede haber un mayor incremento en la violencia de género y las medidas de confinamiento pueden limitar el que las mujeres puedan tener acceso a denunciar ante las autoridades. La pandemia lo está cambiando todo, pero para esta otra mujer encontrarse en estado de embarazo es un milagro de vida. Confío en que todo saldrá bien. A pesar de todo esto, la alegría de ser mamá no se ha visto para cada un solo instante. Todos los días agradezco a Dios por haberme permitido ser nuevamente mamá. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. La administración en disputa de Venezuela extendió este martes por un mes más el estado de alarma que fue declarado el 13 de marzo. Álvaro Algarra nos informa que esta decisión da piso legal para prolongar la cuarentena y ha generado reacciones múltiples entre los ciudadanos. Esta es la segunda extensión declarada por el gobernante en disputa venezolano, que ahora prorroga la vigencia de la medida hasta el 12 de junio. El estado de alarma es una modalidad de estado de excepción que otorga a Maduro facultades especiales con las cuales ordenó la cuarentena. La renovación del decreto del estado de alarma. Hoy, 12 de mayo, por 30 días más, voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo. Procedo a firmar decreto de alarma constitucional 30 días más, hasta más allá de junio. Aprobado. Aquí firmo la carta. En las calles de la capital venezolana, La Voz de América pudo constatar opiniones divididas sobre la extensión de la cuarentena.
Yo estoy de acuerdo porque se han visto que han aumentado los casos y la gente no ha tomado las medidas mínimas. Vengo del metro y el metro está a reventar. Creo que el gobierno, por cierta parte, se está aprovechando de esta cuarentena para mantenernos de cierta parte controlados, ¿no? Al nosotros estar encerrados prácticamente nos tienen enjaulados. Insostenible, no sé qué vamos a hacer. Si no se puede trabajar, no hay dinero, no hay gasolina. En Venezuela hasta el momento se han registrado 423 casos de COVID-19, según han indicado las autoridades del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Al regresar, empresas estadounidenses enfrentan desafíos ante la nueva realidad. Les contamos al volver. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. Somos la Voz de América. Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista. Cambios en la forma de trabajar y hacer negocios es lo que se avecina para muchas compañías en la pospandemia en Estados Unidos. Expertos explican cómo las empresas tendrán que adaptarse a esta nueva realidad. Belén Mora nos cuenta. Lo que para muchos serán cambios temporales podría tener efectos a largo plazo en la economía y en la vida diaria. Los meses de confinamiento han demostrado que muchos trabajos se pueden desarrollar eficientemente de manera remota, lo que podría significar una reducción de la demanda de espacios para oficinas. Trabajar en Nueva York es muy caro, al igual que en muchos otros grandes centros financieros alrededor del mundo. Si pudieras reducir en un 20, 30, 40% el espacio que necesitas, es un enorme ahorro en costo. La cuarentena demostró además que es posible y hasta conveniente contratar empleados sin importar en dónde se encuentren, afirman expertos. Ellos podrían incluso empezar a contratar personas que no viven en Nueva York, personas de otras áreas o estados donde el salario promedio es más bajo. Eso también les permitirá ahorrar dinero. La pandemia, afirman expertos, podría cambiar toda la atmósfera de negocios, donde el número de viajes y conferencias se reduciría drásticamente, especialmente para aquellos donde la presencia física no resulta crucial, situación que impactaría en la industria hotelera. Según expertos, los cambios en los hábitos de trabajo, menor demanda de hoteles, espacios para oficina y transporte público son solo algunos de los cambios que le depara a las empresas en el mundo post-COVID-19. Belén Mora, Voz de América. Volcarse a la Internet fue la clave para contrarrestar el aislamiento y así reactivar las actividades en el mundo en medio de la pandemia. Pero en algunos países estos procesos son más complejos debido a las limitaciones tecnológicas y culturales. Expertos analizaron la situación con Fabiola Chambi. El impacto del coronavirus ha visibilizado la importancia de digitalización como la llave para el retorno a la nueva normalidad.
Clases en línea, pagos online, teletrabajo, son actividades que en varios países se desarrollan con éxito desde hace mucho, pero en Bolivia el panorama plantea desafíos. La afectación ha sido para toda la región, incluso para aquellos países que estaban más preparados. Así explica a La Voz de América Cristian León, experto en tecnología y director programático de Asuntos del Sur. Ningún país está debidamente preparado. Ahora, ¿cómo está Bolivia con respecto a la región? Claramente Bolivia está rezagada. Según un reciente informe del Observatorio del Ecosistema Digital de la CAP, la penetración de Internet en América Latina es del 68%, y esto en Bolivia incide más en determinados sectores. Es una brecha digital que afecta sobre todo a población rural, con mayor índice de población indígena, y a mujeres. En otro análisis, el sociólogo digital y coordinador del Laboratorio de Tecnologías Sociales, Alex Ojeda, considera que el rezago tecnológico en Bolivia se fue ahondando con el tiempo y debido a la emergencia sanitaria se hizo más evidente. Para situaciones actuales, donde se necesita aprender, enseñar, trabajar y demás, se necesitan mejores condiciones en cuanto a terminales, en cuanto a dispositivos, pero también en cuanto acceso. Ante la urgencia de reactivar la vida social y económica, el gobierno interino de Bolivia comprometió gestiones y alianzas que puedan mejorar el acceso y calidad de Internet. Un desafío que va contra el tiempo. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia. La bondad y la necesidad se dan la mano en un nuevo sitio web. Le explicamos al regreso. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691. Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Una maestra de meditación en Florida creó una iniciativa que conecta a quienes buscan ayuda con quienes están dispuestos a darla. Según le dijeron a Alonso Castillo, desde que inició la pandemia, han recaudado más de $8 millones. El proyecto denominado Pandemia de Amor une a donantes con personas necesitadas. Según su fundadora, más de 65,000 conexiones benefactoras se han logrado desde el 14 de marzo. El objetivo, ayudar al sinnúmero de personas que se han visto afectadas por la pandemia. Shelly Taglieski afirmó que nunca imaginó que de un día para otro la intención de ayudar resonaría en el corazón de tantas personas. Esto realmente se convirtió en un movimiento. Después del primer día tuvimos 400 personas pidiendo ayuda
y más de 500 buscando brindar ayuda. La asistencia que se puede brindar va desde pagar una factura de electricidad hasta llenar un tanque de gasolina. Para Loreana González, una de las voluntarias, la solidaridad no solo es económica. La persona tiene dinero para ir al supermercado, pero no puede ir al supermercado, y usted podría ser la persona que podría ir y hacerle la compra a esa persona, ni siquiera tener que usar su dinero, pero sí estaría ayudando mucho en hacer ese viaje al supermercado. El concepto se ha extendido a México, Guatemala, Colombia, entre otros países. Según la fundadora, las personas afectadas deben llenar una solicitud explicando sus necesidades, que son investigadas y una vez aprobadas son conectadas con donantes. El promedio de la donación es de $125, no obstante, las palabras de aliento también son buscadas. Una persona se puede ayudar para comunicarse con esa persona y darle optimismo durante estos momentos, tú sabes, hasta eso puede significar muchísimo. Para la creadora, el amor debe ser más contagioso que el miedo y la solidaridad más poderosa que el egoísmo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y el Zoológico de Praga está celebrando el nacimiento del segundo elefante hembra en sus instalaciones este año. La pequeña nació el 9 de mayo, pero hizo su aparición en público este miércoles junto a su madre y su media hermana, que también nació hace solo semanas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.